La sección transversal de cada miembro de la armadura tiene un área de 1200 milímetros al cuadrado. Calcule los esfuerzos normales en los miembros DE y CE. Bueno, también nos damos cuenta que en la base, la gráfica nos muestra dos fuerzas perpendiculares, una de 100 kN y otra de 200 kN, saliendo del nodo C y del nodo E. En el punto A encontramos un pasador o un perno, ¿cierto? Y en el punto F tenemos un rodillo. El diagrama del cuerpo libre de esta gráfica nos queda de la siguiente manera. Podemos encontrar que en el punto A hay dos reacciones, reacción en vertical, llamámosla AY, reacción horizontal, la llamamos AX. Tenemos las dos fuerzas que son una constante, ¿cierto? Y en el rodillo encontramos una fuerza perpendicular hacia arriba llamada F. Para esto tenemos que encontrar nuestras incógnitas. Tenemos tres incógnitas y pues los modelos de equilibrio en la estática nos brindan tres ecuaciones. Entonces podemos decir que está estáticamente determinado. Pasamos al segundo caso, que son las ecuaciones de equilibrio. Se nos hace más fácil aplicar momento en el punto A para así poder hallar la fuerza F. Y luego hacemos sumatoria de fuerzas en Y para hallar la fuerza AY. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, nos damos cuenta que solo la que actúa en la barra es AX. Entonces AX va a ser igual a 0. Lo encontramos acá. Hacemos momento en A. Vemos que 1000 kN, su brazo de fuerza son 4 metros. Entonces va en sentido horario y por eso lo colocamos negativo en la ecuación. Entonces va menos 100 kN por 4 metros. Ahora vamos con la siguiente, que es esta. Vamos a llamarla aquí, vamos a poner F1 y F2. Para F2, que vale 200 kN, va igual, va horario, y la podemos decir que su signo es negativo. Y su brazo de fuerza es 4 más 3, que es 7. Entonces va menos 200 kN por 7 metros. Encontramos también la incógnita F, que es la que vamos a despejar, que su brazo de fuerza es 10 metros y hace un momento positivo porque va antihorario. Entonces va más F por 10 metros igual a 0. Entonces, despejando F en nuestra ecuación número 1, pasamos los otros términos con diferentes signos y dividimos el que está multiplicando y nos da un resultado de 180 kN. Ahora, al ya tener nuestra fuerza F, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y para encontrar la reacción en AY. Sumatoria de fuerzas en Y iguales a 0. Nos damos cuenta que la incógnita la colocamos positivo, va en los ejes positivos, negativo la F1 que vale 100 kN, negativo F2 que vale 200 kN, y la que acabamos de encontrar, que es F, va positiva y va a ser más 180 kN, iguales a 0. Ahora, AY la sacamos de nuestra ecuación, la despejamos en nuestra segunda ecuación y nos va a dar un valor de 120 kN. Y como les decía, ¿por qué AX va a valer 0? Porque es la única reacción o la única fuerza horizontal que tenemos en nuestro DCL. Y exactamente, al sumar las fuerzas en X, AX va a ser igual a 0. Al ya tener todas las fuerzas halladas, vamos a realizar la armadura. Nos están pidiendo la fuerza, el esfuerzo normal de DE y la de CE. Para eso tenemos que comenzar de derecha a izquierda porque se nos hace más fácil. Y vemos que aquí solo vamos a tener una y dos incógnitas. Entonces vamos a sacar por acá nuestro paso 3 y vamos a realizar el nodo F. Tenemos el DCL de nuestro nodo F y nos damos cuenta que tenemos la fuerza de FD y la fuerza FE, que son nuestras incógnitas. Esta fuerza, ¿cierto?, es la F que la acabamos de encontrar, que vale ¿cuánto? 180 kN. Vamos a aplicar los modelos de equilibrio para hallar nuestras dos incógnitas.
vamos a pasar aquí. Para eso nos damos cuenta que en la gráfica se nos forma un triángulo rectángulo y este sería nuestro vector incógnita aquí en nuestra fuerza y este que va hacia acá, ¿cierto? Para eso tenemos que hallar el ángulo θ para poder así darle las componentes a nuestra incógnita o a nuestro vector que vamos a hallar. Entonces para acá tenemos nuestro triángulo. Vemos que podemos hallar el ángulo θ con la tangente, ¿cierto?, de θ, que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces 4 metros sobre 3 metros. Despejamos θ y nos da de que la tangente menos 1 de 4 tercios y eso va a dar igual a 53,13 grados. Ahora sí pasamos a los modelos de equilibrio. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas iguales a 0 en X. Está la fuerza, ¿cierto?, la incógnita negativa, porque va hacia el eje X negativo, entonces lo colocamos menos F, Fe, y también la componente en X de F, que va a ser menos coseno de 53,13 grados por la fuerza, ¿cierto?, igual a 0. Es nuestra primera ecuación. Después hacemos la siguiente, que es la sumatoria de fuerzas en Y iguales a 0, y nos damos cuenta que tenemos nuestra incógnita y tenemos la F, que va a ser 180 kN. Entonces la componente en Y de nuestra fuerza FD va a ser seno de 53,13 grados por la fuerza FD. Ahora más, ¿cierto?, porque va positivo, F más 180 kN. Esto va a ser igual a 0. Tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces para nuestra segunda ecuación despejamos la que solo tenemos, que es FD. La despejamos acá, que va a quedar menos 180 kN sobre el seno de 53,13 y nos va a dar 225 kN. Al ya tener esta fuerza la podemos reemplazar en la primera ecuación. Entonces despejamos Fe y reemplazamos FD. Vamos a encontrarlo por acá, ¿cierto? Fe va a ser igual a menos coseno, aquí está, de 53,13 grados por la fuerza que acabamos de encontrar, que es menos 225 kN. Esto va a dar un resultado de 135 kN. FD nos dio negativo, ¿cierto? Y esto lo que nos indica es que le dimos el sentido que no era a nuestra fuerza. Entonces este no va saliendo, sino que va en compresión, va entrando hacia el nodo. Ahora sí seguimos, ¿cierto? Ya tenemos las dos fuerzas, FD y FE. FE nos dio positivo, entonces sí le dimos el sentido que era. Ahora vamos al nodo E, al siguiente. Tenemos estas dos, no podemos hacer aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solo para ahí debemos hacer el nodo E. Realizamos el nodo E, ya que en el nodo D tenemos 3 incógnitas y solo no tenemos 2 ecuaciones para la estática. Así que en el nodo E encontramos solo la fuerza DE y la fuerza CE, que más es lo que nos pide el ejercicio. Así que vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre en este punto. Lo encontramos acá. Tenemos el nodo, la barra que va desde S hasta EF y ED. Conocemos FE, que la acabamos de hallar, que es 135 kN. También tenemos la fuerza que sale desde el punto E, que es 200 kN. Lo colocamos aquí y nos quedan las dos incógnitas, que es FC y FED. Ahora aplicamos, ¿cierto?, también sumatoria de fuerzas en X iguales a 0. Vemos que está la fuerza positiva de 135 kN y la negativa, que es nuestra incógnita, menos FEC. Esto lo igualamos a 0. Despejamos y encontramos que FEC va a ser igual a 135 kN. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en Y iguales a 0. Tenemos la incógnita positiva, FED, y menos esta fuerza que la habíamos llamado como fuerza 2 o F2, que vale 200 kN, pero va hacia el lado negativo de la Y va menos 200 kN, y esto igualamos a 0. Despejamos FED y nos da que es igual a
200 kilonewtons. Entonces, al ya tener nuestras fuerzas FED y FEC, pasamos a hacer los esfuerzos normales que nos pide el ejercicio. ¿Y cuál es su fórmula? Entonces, el esfuerzo normal va a ser la fuerza, ¿cierto?, que es perpendicular al área sobre esa área que llamamos. Ahora, si vemos que el área que nos brinda el ejercicio es 1200 milímetros al cuadrado, hay que pasarlos a metros cuadrados. Entonces hacemos aquí la conversión, que esto está multiplicando por 10 a la menos 3 por metros. Todo esto al cuadrado sobre un milímetro al cuadrado. Cancelamos las unidades y nos queda en metros. Entonces hallamos el esfuerzo normal en DE. Para esto, eso va a ser igual a la fuerza DE que acabamos de hallar sobre el área transversal del nodo. Esto va a ser igual a 200 por 10 a la 3 para que nos quede en newton sobre el área, que es 1200 por 10 a la menos 6 para que nos quede en metros cuadrados. Y la presión o el esfuerzo va a ser igual a 1,6 por 10 a la menos 4 pascales, que pascales son newton sobre metro cuadrado. Por último, hacemos el esfuerzo normal en CE, que va a ser igual a la fuerza CE sobre el área transversal del nodo, que va a ser igual a la fuerza CE, que la llamo, que es 135 por 10 a la 3 newton sobre 1200 por 10 a la 6 metros cuadrados. En la calculadora esto nos va a dar igual a 1,125 por 10 a la menos 4 newton sobre metros cuadrados, que son pascales. Y así nos queda el ejercicio resuelto. El esfuerzo normal en DE y esfuerzo normal en CE.